Lamentablemente, como recursos humanos, pues no podemos estar en todas las áreas y es muy probable que cuando nosotros apliquemos un plan de acción, pues estemos dejando al aire o sin visualizar muchas de estas temáticas, cosas que los jefes pueden hacer. Si se empodera correctamente a un jefe, no solamente va a ser capaz de solucionar estos incendios él directamente, sino que también va a poder ayudar a evitar que estén ocurriendo en primera instancia. Y por lo tanto, ya no van a escalar y a final de cuentas ya no van a llegar con nosotros directamente. ¿Mi función está siendo únicamente en solucionar problemas o realmente estamos siendo estratégicos? Es un buen momento para hacer una pausa a lo que estamos haciendo y reflexionar, ¿no? Solo nos encargamos en el día a día de solucionar estos conflictos que ya dijimos que son sumamente desgastantes, o realmente estoy siendo estratégico. Si están siendo estratégicos, pues bueno, los felicitamos y sigan así, ¿no? Sigan el buen trabajo que están haciendo. Pero si no es así, tomen un tiempo, ¿no? Y aprovechen estos consejos que vienen aquí en el podcast y empiecen de poco a poco a generar este plan de acción, ¿no? Este plan de mejora para pasar de únicamente estar solucionando problemas a prevenirlos, que es al final lo que todos buscamos, ¿no? Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este es un podcast patrocinado por Borecol. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho en los comentarios en nuestros podcasts. El tema del podcast del día de hoy es: ¿recursos humanos se está adaptando a las empresas al futuro o solo apaga incendios? Bueno, para analizar este tema nos acompaña el licenciado en psicología con más de 10 años en recursos humanos, José García. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de nueva cuenta. Nos da mucho gusto tenerte aquí. A la audiencia le gusta que participes en estos podcasts. Agradecemos tu asistencia y bueno, tu tiempo. Muchas gracias por ello. No, al contrario, aquí estoy feliz de acompañarlos cuando ustedes me inviten. Muy amable, muchas gracias. Pues bueno, el tema ya lo escuchaste, ¿no? Las empresas, el equipo de recursos humanos, perdón, están adaptando a las empresas hacia el futuro. Recursos humanos está siendo estratégico hacia el futuro de las empresas, o solo se está enfocando en apagar incendios. Antes de entrar al tema, me gustaría únicamente hablar un poquito de esto. ¿Qué opinas? Bueno, creo que ese es un tema que a todos en recursos humanos nos ha pasado. Por más estructurado que tenemos las actividades, llega un incendio. Y pues como buen departamento, pues tenemos que estar listos para casi cualquier eventualidad. Así es que pues a todos nos ha pasado más de una ocasión, pero pues ahorita vamos a ver unas cuantas estrategias para poder ahora sí que aligerar este tipo de funciones. Si pudiéramos resumir rápidamente este podcast, diríamos que las empresas, los departamentos de recursos humanos, ¿están siendo estratégicos o solo reactivos? Bueno, en ese caso dependerá particularmente de la empresa, pero en teoría, pues lo ideal es de que seamos estratégicos. Básicamente, estar preparados o tener una prevención ante casi cualquier tipo de eventualidad que nos llegue a ocurrir. Digo, ese es ahora sí que el estimado que todos quisiéramos tener, independientemente del giro de la empresa. Pero pues ya siendo realistas, En la realmente, ahora práctica. sí, pues básicamente siempre va a ocurrir un algo. Entonces, creo que sería una combinación de ambos. Sí hay que ser estratégicos, pero también no hay que descuidar, pues por muchos planes que tengamos, se puede ir para abajo toda la estrategia. Sí, entonces diríamos que hay que ser estratégicos, pero saber cómo trabajar ante estos incendios que llegan a ocurrir. ¿Cuáles son los principales retos, José, que llegan a enfrentar los departamentos de recursos humanos hoy en día? Bueno, son distintos. Aquí básicamente sería cuestión de analizar la estructura de cada una de las empresas, pero ya en práctica, ahora sí que en nuestro día a día, creo que el principal reto en ocasiones es principalmente el reclutamiento del personal. Por lo general, las empresas siempre tenemos al menos una posición que tenemos que estar cubriendo y pues obviamente si les preguntamos a los jefes de cada área, Claro. mi posición urge y la quiero para allá. Claro. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos a los cuales nos enfrentamos en este tipo de situaciones. Además, hay otros tipos de eventualidades que llegan a ocurrir, por ejemplo, una auditoría externa o tal vez alguna certificación que estemos buscando.
que pues básicamente eso nos puede hasta cierto punto interrumpir los planes estratégicos que tengamos dentro de lo que es el departamento para poder impulsar otras áreas. Creo que podemos llevar de la mano el reclutamiento con la rotación de personal, ¿verdad? Siempre van junto. Obviamente el reclutamiento puede ser en muchas ocasiones por necesidades de puestos, pero la realidad es que en la práctica mucho tiene que ver con la rotación que se llega a tener en las organizaciones. Es correcto, desde tal vez un mal reclutamiento que no se haya efectuado debidamente o simplemente, y en el mejor de los casos, que espero que también sea su situación, que de repente la empresa esté creciendo más y tal vez tú tengas una plantilla de X cantidad de personas, pero por el mismo crecimiento estés necesitando cubrirlos más. Entonces ahí entra este tipo de factores, cuál sería lo que es el reclutamiento y principalmente la retención de este personal. Dijiste un punto, José, muy importante, la retención del personal. Más adelante lo vamos a hablar más a detalle, que es un mundo completo únicamente la retención. Pero sí, es algo que entra en juego al hablar de los retos a los que se enfrentan los departamentos de recursos humanos. ¿Qué datos podemos decir o qué casos sobre el actuar al día de hoy de los departamentos de recursos humanos? Bueno, en este caso, pues podrá haber una infinidad de casos. Ahora sí que en muchas ocasiones tendrías que ver en la estructura en la cual está establecida tu propio departamento. Pues en ocasiones es probable que tú como empresa tengas una figura de autoridad, un jefe, por así decirlo, del departamento, en este caso de recursos humanos, y a su vez tengas a varios subordinados que se encarguen de diferentes factores, ya sea, por ejemplo, una persona que esté encargada de reclutamiento y selección, otro de desarrollo organizacional, otro en ocasiones que también nos llegan a poner lo que es el departamento de finanzas. Sí, claro, nóminas. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Entre comillas, lo ideal sería que tú dentro de lo que es tu estructura tengas una persona que esté enfocada a ese tipo de factores. Digo, y puntualizo mucho el ideal. Pero pues, yo sé que en muchas ocasiones, porque también me llegó a ocurrir a mí, que de repente eres la única persona dentro del departamento, pues hay que abordar todas las situaciones. Entonces aquí, pues básicamente, sería cuestión de revisar cuál es el actuar de tu empresa, qué tanto estás preparado para poder, ahora sí que no solamente tomar esos incendios, sino realmente cómo los puedes hasta prevenir o hasta cierto punto evitar que pasen en todas las escalas. ¿Qué significaría lo que decías ahorita, incendios? ¿Qué significaría apagar un incendio desde RH? Bueno, creo que sí es una palabra un tanto, bueno, una frase un tanto coloquial hasta cierto punto, pero creo que son de esas cositas que en cuanto entras al departamento de recursos humanos, empiezas a entender qué significa. Si me preguntas tal cual qué significa apagar un incendio, es básicamente de una situación emergente que llegue a tu departamento, darle una solución. Ahora sí que tal cual, como dice tienes un incendio, entonces hay que apagarlo cuanto antes para evitar que se propague o que cause más daños. Entonces, básicamente, cuando llegan contigo con cualquier tipo de problemática, es básicamente el incendio, pues hay que apagarlo. Síntomas de un reclutamiento, perdón, de un RH reactivos, ejemplos de estos incendios pudiera ser una rotación alta. ¿Qué más se te ocurre? Sí. Principalmente la rotación alta. Ese va a ser tu principal indicador de que eres un departamento de recursos humanos reactivo. Caso contrario, directamente, si tú tienes una rotación bastante estable o que no hay algún tipo de incidencia, pues básicamente te da a ti mismo el tiempo para que puedas abordar otras situaciones. De igual manera, también otra de las alternativas que te pueden mostrar ya es algo un poco más personal. Revisa tus tiempos. Tú dentro de tu departamento de recursos humanos, revisa cuánto tiempo le estás asignando directamente, por ejemplo, a apagar estos incendios y cuánto tiempo le estás dedicando a otras actividades. No tanto reclutamiento y selección, pero por ejemplo para algún tipo de convivio dentro de la empresa, alguna festividad, algún plan de acción enfocado a la mejora, etcétera, etcétera. Analiza cuánto tiempo estás enfocando en cada uno de ellos y venga, ahí tienes tu resultado. Sí, es un tip, un consejo muy práctico para analizar en dónde se nos está yendo el tiempo propio, el de nuestra gente, y claro, eso va a ser lo que
más estamos trabajando, en donde llegamos a tener más conflictos. Estos conflictos que llega a haber en la empresa y que al final Recursos Humanos empieza a trabajar, ¿cómo impacta a la cultura organizacional en la empresa? Impacta de manera profunda. ¿Por qué? Porque directamente cuando tú tienes a tus diferentes departamentos, a tus diferentes colaboradores, cuando están tranquilos, cuando están que tengan un clima organizacional estable, se va a reflejar directamente en primero la rotación, como ya lo hemos estado mencionando en varias ocasiones, Sí. pero directamente también te va a ayudar a que tus mismos colaboradores se puedan acercar contigo como recursos humanos para directamente comenzar a abarcar otros temas diferentes. Pues de lo contrario, solamente se van a aislar y solamente van a estar focalizados directamente en su problemática. De igual manera, todo este tipo de datos, pues a final de cuentas también tiene que ver parte de ti como recursos humanos, qué tanta interacción tienes con tus diferentes colaboradores. En algunas ocasiones no se le da tanto valor a lo que pasa después de apagar uno de estos incendios, ¿no? Nos enfocamos mucho en RH, en controlarlos, en tratar de disminuir la rotación de personal, en si hay conflictos entre áreas, solucionarlos de alguna forma, trabajar para que los incentivos motiven a la gente, lo que decíamos también, la retención del personal. Pero al final, si solo estamos apagando estos incendios, como bien comentabas, claro que afectan a la cultura organizacional. Podemos estar muy bien en la empresa, pero si poco a poco llega a haber más de estos detallitos, es inevitable que al paso del tiempo tengamos una mala cultura laboral, que obviamente baje la productividad. Entonces, no es nada más enfocarnos en mitigar estos incendios, en controlar estos problemas, sino realmente trabajar, como bien comentaste hace un momento, en la prevención de estos conflictos, ¿no? Que no pasen y que nos den paso a la estrategia para mantener un buen clima laboral, y que obviamente nos va a ayudar con la productividad, nos va a ayudar a que no invertamos tanto tiempo en el reclutamiento, ¿no? Por supuesto. De hecho, pues en muchas ocasiones, y esto tal vez hasta nuestros propios oyentes nos van a poder dar la razón, la gran mayoría de los incendios, una vez que ya los apagamos, si nos podemos analizarlos, la gran mayoría se pudieron haber evitado. Desde una acción tan sencilla como simplemente escuchar a los colaboradores, no tanto a aplicar un plan de acción, no, simplemente escucharlos, ya eso puede marcar bastante lo que es la diferencia. También ahí en ese punto tendría que ver un poco más del seguimiento, porque qué tal que si ese mismo incendio, tal vez lo apagaste en ese momento, calmaste las aguas, todo está tranquilo, siguen trabajando, pero ¿qué crees? A los 2, 3 días vuelve a salir el mismo tema exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues simplemente, ahora sí que, volvemos a la analogía del incendio, estás dejando las brasas. Sí, Entonces, no entras a un círculo vicioso donde básicamente, pues simplemente estás apagando la llama, pero estás dejando la brasa. Ahorita entraste ya al punto de qué hacer para prevenirlo, qué hacer para ser estratégico. Uno de los puntos que comentaste es el hablar con la gente. Obviamente eso es importante. ¿Qué otras características, qué otras técnicas utilizan los buenos departamentos de recursos humanos para ser estratégicos y prevenir estos problemas en recursos humanos? Yo por lo general le recomiendo una estrategia bastante, entre comillas, sencilla, pero sumamente eficaz, que es en este caso empoderar un poco a lo que son los líderes de cada una de las áreas. ¿Por qué? Si tú comienzas a darle un seguimiento al jefe del área correspondiente, a hacerle puntualizar, oye, ¿sabes qué? Yo desde el punto de vista externo de recursos humanos estoy detectando estos factores. Hay que atacarlos, ya nos están diciendo esto, hay que revisarlos, analizarlos y demás. ¿Tú qué propones? Y a partir de ese juego de palabras que tal vez ahorita, yo sé que lo estamos diciendo de palabras sencillas y intervienen muchos factores, pero ya simplemente el jefe ya puede comenzar a ver qué es lo que está pasando y él, entre comillas, al ser el experto del área, puede poner, más bien aplicar ciertos planes de acción que realmente van a ser efectivos. Pues, lamentablemente, como recursos humanos, pues no podemos estar en todas las áreas
Y es muy probable que cuando nosotros apliquemos un plan de acción, pues estemos dejando al aire o sin visualizar muchas de estas temáticas, cosas que los jefes pueden hacer. Si se empodera correctamente a un jefe, no solamente va a ser capaz de solucionar estos incendios él directamente, sino que también va a poder ayudar a evitar que estén ocurriendo en primera instancia. Y por lo tanto, ya no van a escalar y a final de cuentas ya no van a llegar con nosotros directamente. Pero eso sí, y como mencionaba hace unos momentos, es cuestión también de darle un seguimiento. Porque me llegó a ocurrir. De repente llegué yo a una empresa, estábamos trabajando muy a gusto, y de repente cada tercer día yo tenía problemas con un jefe. ¿Por qué? Porque ya llegaba el colaborador, ya me llegaba el reporte, ya me llegaba la incidencia y pues era constante con ese jefe y era una cuestión de actitud. Entonces, tal cual, empecé a platicar con él, empezamos a elaborar los planes, lo fui guiando porque para mi buena o mala fortuna era de esos tipos de jefes que tenían toda la vida en la empresa y creían que su método era lo único posible y no había más. Entonces, cuando ya le empecé a demostrar con evidencia de que, oye, tus técnicas no están funcionando del todo, se te está yendo muchísima gente, nos está costando carísimo contratarla, hay que cuidarla también. Empezamos a diseñar muchos planes, lo empoderé, tal cual como lo vengo mencionando, y para bien estuvo todo tranquilo. Entonces yo le seguí dando lo que es el seguimiento, ya no paulatinamente, más bien paulatinamente. Poco a poco fui alargando y de repente, ya después de un año o más, de repente era así como de que, caray, ya no tengo quejas de este jefe. ¿Qué pasó? Reviso la plantilla, son los mismos desde hace un año, si acaso una nueva incorporación o una jubilación, clásico. Es como que, caray, ¿qué pasó? Pues ya me acerco yo con los colaboradores, oye, ¿qué pasó? Hace un año me estaban diciendo que ya querían renunciar y que querían hacerle cosas malas al jefe. ¿Qué pasó? Sí, claro. Y pues la respuesta fue directa. Dice, no, pues cambió de actitud y pues ya estamos todos a gusto. Pues, wow, o sea, cambios entre comillas sencillos te pueden dar esa pauta para que directamente ya no tener esos incendios. Ya me acerqué con él, oye, a ver, ¿qué hiciste? No, pues licenciado, ¿se acuerda que me dijo que hiciera esto? Pues yo hice esto otro, me empezó a funcionar, después hice esto, hice modificaciones, bla, 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 bla. Y me quedé sorprendido, porque a final de cuentas, escuchó lo que yo le dije, escuchó a sus colaboradores, él hizo su propio análisis y pues ahí estaban los resultados. Básicamente, yo en teoría, al menos de ese departamento, dejé de tener temas. Yo ya no tenía incendios. Ya si acaso el clásico que de repente necesitaban más producción o hablar con los colaboradores, cosas por el estilo, pero pues ya eran cosas relativamente sencillas o del día a día. Entonces, básicamente, esa es como mi recomendación y lo que se puede hacer básicamente. Y es que en muchas empresas el departamento de RH, lo comentamos antes del podcast, llega a ser una o dos personas y Exacto. no necesariamente tienen pocos colaboradores, llegan a ser muchos, pero en recursos humanos no llegan a ser un equipo robusto. Entonces, esto que comentas de valernos de los líderes, pues ayuda mucho, ¿no? El ayudarlos a que no solo se enfoquen en su producción, en sus resultados, sino en trabajar con la gente, porque al final el que la gente esté cómoda en su trabajo les va a ayudar a ellos mismos a la productividad, ¿no? Les va a ayudar. Todos los líderes invierten tiempo en capacitar a su personal. Sea la persona más preparada, al incorporarse a una empresa tiene que foguearse de los procesos o hace muy bien su trabajo, pero tiene que analizar algo que se haga diferente en la organización y el jefe invierte tiempo. Entonces, si el líder, el jefe, empieza a tener este filtro para recursos humanos, el mismo mitigar estos incendios que venimos platicando, el mismo corregir estos problemitas que se pueden ir surgiendo y que claramente se dan cuenta, va a ayudar mucho a que la gente que ya tiene capacitada, pues no se le vaya, ¿no? Que estén ahí con ellos, con él, perdón, o con ella, y estén trabajando de forma productiva, que estén cómodos en sus labores. Tiene mucho de fondo lo que comentas, hacer que cada líder pueda gestionar un poco a su personal
como el tema de RH. O sea, no necesariamente únicamente con su trabajo, sí, con su trabajo, con sus metas que cada uno tendrá, pero también un poquito de analizar, mi gente está feliz, le gusta su trabajo, ¿qué más se puede hacer para que sean más productivos? A veces cosas tan sencillas, lo hemos visto en varios casos como cambiar la luz, cosas tan simples como eso ayudan a que la gente esté cómoda, ¿no? Y en muchas ocasiones el hacer caso omiso a esos detallitos empiezan a generar una bola de nieve que al final es una avalancha de problemas que se pudieron prevenir cuando el jefe lo identificó, ¿no? Claro, y de hecho, y retomando el tema principal de este podcast, Sí. siguiendo con mi ejemplo de este jefe, después de que ya vi todos los buenos resultados con ellos, de nueva cuenta empecé a platicar con los colaboradores y pues ahí surgió un detalle muy interesante. Que no, ellos me decían a mí, oiga, licenciado, don Recursos Humanos, lo que pasa es que tenemos años pidiendo ventiladores para nuestro departamento, pero pues no nos lo quieren dar, etcétera, etcétera. Entonces, fue así como que, a ver, ¿cómo está su situación? Ya me voy a su área, en un área de producción totalmente, y pues ya ahí directamente veo de que no, pues si hace calor, si hace falta un ventilador. Pues ahora sí que yo también, ya con más tiempo, ya no tenía que estar apagando estos incendios, pues yo me empecé a gestionar todo ese tipo de factores, a ver qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, hasta yo me puse a buscar ventiladores, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Y pues yo ya directamente, entre comillas, ya sin necesidad del jefe directo, yo me fui directamente con los de finanzas y decía, ¿saben qué? Necesito esto para mis colaboradores. Y pues obviamente de que no, es que no hay presupuesto. Ah, mira, aquí se me está yendo y me está costando esto, se me van a ir estas 3 personas. Con lo que vamos a invertir por volver a contratar a estas personas, podemos comprar estos ventiladores. Y a la hora de que empezamos a hablar ese tipo de datos, pues para no hacerte la larga, pues me autorizaron los ventiladores. Y pues ya se los instalamos y pues todos contentos. ¿A qué voy con esto? Es de que cuando ya el Departamento de Recursos Humanos ya no está pagando incendios, tal cual podemos ir viendo cosas que van ocurriendo dentro de la empresa para directamente comenzar a avanzar, porque de lo contrario nos quedamos simplemente en contratar personas, en el mejor de los casos, o procurando que no se vayan los que ya tenemos, y cuando preguntas, por ejemplo, de una evaluación 360 o una, por ejemplo, en el caso de México, la norma 035, etcétera, etcétera, que dices, ¿cuándo lo vas a aplicar? Ves tu calendario y dices, no, es que no me da tiempo porque estoy pagando esto. Y en muchas ocasiones se llega a ver como un gasto. Exacto. Pero realmente es una inversión. O sea, el comprar un ventilador, cambiar el equipo de trabajo de la gente, darles protección, el tema de evaluaciones de 360, de clima laboral, de la NOM 035 aquí en México, que ahorita platicaremos un poquito más de estos métricos. Muchas empresas e incluso líderes de RH lo ven como un gasto, pero la realidad es que no es así. O sea, es una inversión para prevenir todos estos incendios que al final le cuesta más a la empresa. Exactamente. Simplemente una evaluación de 360 grados, cuando tú la aplicas debidamente, no solamente vas a poder conocer la perspectiva de tus colaboradores o aquellos que tuvieron confianza contigo para contarte el tema que sea, sino que ya vas a ver el panorama, entre comillas, completo de qué es lo que está sucediendo directamente en tu empresa. Tal vez sí, las primeras veces sea complicado y, por ejemplo, para los colaboradores que jamás han hecho una evaluación 360, claro, pues sí, no van a saber ni siquiera qué contestar. Pero volvemos a lo mismo. Vamos poniendo a los colaboradores, los vamos poniendo en contexto y demás cosas. Y pues ya directamente ellos comienzan a ver todas las bondades que tienen y a partir de ahí, por ejemplo, en el caso del 360, a hacer una retroalimentación. Ya nosotros como recursos humanos identificamos cuáles son esos factores que podemos ir mejorando y de nueva cuenta empoderando a los jefes, pues ya también podremos motivar a todos en conjunto para poder avanzar tal cual como la empresa que debemos hacer. Ya entrando a estas métricas, sí, la primera vez, si nunca han aplicado un 360, un clima laboral, la NOM 035, que para México sí o sí es necesario hacerlo, pero para los que nos ven o escuchan de otros países es muy parecido al clima laboral. El aplicar este tipo de encuestas la primera vez
sabemos que no va a ser fácil. Por dos cosas, ¿no? Primero, por hacer que la gente lo haga, esta resistencia al cambio que llega a pasar. Y también por las cosas que nos vamos a encontrar. Si nunca ha pasado un 360, si nunca han aplicado un 360 en clima laboral, nos podemos asustar de lo que se va a encontrar. Pero al final, el ir aplicando este tipo de encuestas cada año, una vez, dos veces cada año, dependiendo las necesidades de cada empresa, vamos a cambiar enormemente de estar siendo reactivos a estratégicos. Este tipo de analíticas, ¿te parecen bien el 360, clima laboral? Por supuesto, porque no solamente es cuestión de que yo como departamento de recursos humanos llegue con un jefe y le diga, oye, yo estoy detectando estas situaciones que está pasando, quiero ver tu punto de vista. ¿Cómo lo van a traducir ellos? Es, ¿por qué me estás diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal? Sí, claro. Entonces, a partir de ahí ya hay un choque, que si bien es cierto, no fueron ni siquiera por cerca las palabras que uno dijo, claro. Ellos lo identifican de esa manera. Entonces, cuando tú aplicas, por ejemplo, un 360, básicamente le estás diciendo, mira, aquí está la evidencia, tú te consideras el mejor jefe del mundo, aquí los resultados me están diciendo que no. ¿Vale? No lo digo yo, lo dicen tus colaboradores, pero pues ya con eso es como que, oye, mira, va, tal vez tu perspectiva sea diferente, pero podemos hacer esto. Mira, te puedo proponer este curso, te puedo proponer esto, etcétera, etcétera. O también, acércate con tus colaboradores. Porque, por ejemplo, si me dicen, oye, mi jefe no me delega las actividades correspondientes o las que yo puedo hacer. Oye, ¿te acercaste con el colaborador para ver si realmente las puede hacer? O simplemente le dijiste, tú estás libre, ponte a hacerlo. Hazlo. O sea, digo, se pueden malinterpretar. A final de cuentas, llega a ocurrir. Pero básicamente con estas herramientas ya le estás diciendo a tu colaborador, oye, está pasando esto. Puedo ayudar, te puedo dar el seguimiento, pero está pasando esto. Y si lo dejamos ahí, se va a grabar. Lo podemos ver como una radiografía del departamento, una radiografía de los líderes. Hablamos mucho del tema de los líderes porque al final jalan al equipo, ¿no? O sea, un mal líder va a afectar a todo el departamento y a la productividad del departamento. Pero un 360 es eso, es una radiografía de líder. A primera instancia podemos vernos un brazo y decir, es que está roto. Pero no sabemos exactamente en qué parte está rota, ¿verdad? No sabemos exactamente qué tratamiento se le tiene que dar para sanarlo. Eso es un 360, es una radiografía de la empresa que de forma muy específica se puede identificar cuáles son las áreas de mejora que todas las empresas van a tener, pero también las fortalezas, que son muy importantes y no siempre se hablan de ellas, ¿no? Las fortalezas para seguirlas manteniendo, seguirlas creciendo, pero identificar esas áreas de mejora, qué son específicamente esos puntitos que tenemos que trabajar. Y obviamente desde RH se puede ayudar enormemente a los líderes a que trabajen con su gente, con la ayuda de un 360, de un clima laboral que se comentaba también. Abarca cosas distintas, pero al final sigue siendo una radiografía de cosas distintas, pero que al final afectan a la productividad y afectan a tener estos incendios constantemente. Claro, pues básicamente con esa radiografía, cuando tú ya tienes todos estos resultados, ya básicamente te puedes inclusive, y de hecho les recomiendo a ustedes que lo hagan, después del 360, junten a sus líderes. Y entre todos, obviamente sin necesidad de señalar, como tú bien dices, tomar esas fortalezas y decirles, miren, el departamento A, sus fortalezas son esta y esta. Y las podemos replicar todos. Departamento B, sus fortalezas son estas y estas. Platíquenos, así yo hice la dinámica, cómo lo hacen o cómo han sentido que ustedes están motivando eso o por qué ustedes creen que se está produciendo ese fenómeno. Y se hace una dinámica tan interesante y tan enriquecedora que básicamente haces que los mismos jefes de áreas digan, es cierto, no estoy haciendo eso. O, eso yo también lo puedo hacer. Por lo tanto, con esta radiografía que tenemos o que tú puedes elaborar, no solamente se trata de que tú digas como RH, ¿saben qué? Todos se van a ir al curso de liderazgo, todos se van a ir al curso, etcétera, etcétera, sino que ya lo empiezas a focalizar. Y de esta manera, de nueva cuenta, y ya sé que es la cuarta vez que lo digo, empoderando a los jefes,
Ya directamente todo ese tipo de situaciones que, tal cual, que son los incendios, poco a poco van a ir disminuyendo. Porque, digo, quisiera yo decirte que van a desaparecer totalmente, no es así, pero créeme que si llegas a aplicar este tipo de herramientas, van a dejar de pasar. Si tal vez en una semana te ocurrían 5 o 6 incendios, me atrevo a decir que ya solamente va a ser uno al mes. Y ya va a ser algo ya más puntual y por ende vas a tener más tiempo para que tú puedas desarrollarte en otras áreas que también corresponden a recursos humanos. Podemos focalizar este podcast exactamente en esto, ¿no? En analizar, en medir qué es lo que estamos haciendo para pasar de ser reactivos a estratégicos. En la empresa, aquí en Borecol, tenemos 360 Feedback, Borecol 360 Feedback para aplicar evaluaciones de 360 grados, Borecol Work Environment para medir clima laboral y Borecol NOM 035 para evaluaciones de 035. Pueden utilizar nuestras pruebas para que las empiecen a utilizar o utilicen la que quieran, pero úsenlas. O sea, al final creemos que estas herramientas, bueno, no es algo únicamente nuestro. En la revista Fortune 500, el 80% de las empresas que están ahí, si no es que más, utilizan estas encuestas para crecer, estas encuestas para mejorar. Entonces, bueno, ahí está el dato, ¿no? Pueden utilizar las de Borecol, tienen todas pruebas gratuitas, si quieren empezar a ver cómo son, o utilizar el de cualquier otra empresa, pero realmente estas encuestas ayudan mucho a pasar de ser reactivos a estratégicos. ¿Qué otras barreras se llegan a tener, José, cuando un departamento de recursos humanos quiere evolucionar hacia este punto de empezar a ser cada vez más estratégicos en su actuar? Bueno, yo te podré mencionar 2 barreras muy importantes. La primera, los colaboradores. Como tú bien mencionabas ahorita, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un 360 grados, la principal barrera es de que no lo van a querer contestar. Entonces, ahí tú ya tienes que hablar con ellos, explicarles el proceso, pero eso también va a aplicar para precisamente todo lo que es la empresa. Si tú eres un departamento de recursos humanos que no se interrelaciona con sus colaboradores, ninguno de ellos se va a acercar contigo para platicar qué es lo que está pasando y al rato, como no lo están exteriorizando ni nada por el estilo, explota y ahí tienes tú lo que es tu incendio. Y la otra parte sería básicamente tú como recursos humanos, ¿qué realmente estás haciendo para poder incentivar estas cosas? Porque yo ahorita te puedo platicar 1000 herramientas de qué es lo que puedes hacer para evitar incendios o para solucionarlos más rápido, etcétera, etcétera. Pero básicamente si tú como recursos humanos no das ese paso para empezar a mejorar o acercarte con los jefes o algo parecido, ¿qué crees? Los incendios te van a seguir consumiendo. Entonces, básicamente esos dos, tanto tú poderte acercar con tus colaboradores, como tú como recursos humanos, dar ese paso para poder motivar. Sí, desde recursos humanos tenemos que dar ese primer paso. Si no lo damos, nadie lo va a dar por nosotros. O sea, realmente es uno entre 1,000,000 cuando el CEO presiona a recursos humanos para que lo haga. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer y solo nos vamos a estar enfocando en apagar incendios, en ser reactivos, que al final es muy desgastante. O sea, es muy desgastante llegar cada día al trabajo solo para solucionar algún problema, ¿no? Tenemos que empezar, lo dijiste muy bien, tenemos que dar el primer paso desde RH. Todo lo demás que se venga, resistencia al cambio, falta de tecnología, se va a resolver si damos ese primer paso desde RH. Exactamente. Muy bien. Retomando ese punto, la verdad es que sí, apagar incendios es sumamente agotador. Muy desgastante. Como no tienes una idea. De hecho, sí recuerdo una vez que tal cual yo venía, era un martes, yo venía bien contento con mi café en mano para abrir mi oficina y de repente llego, 7 personas ahí. Es como que, ¿qué pasó? Dice, no, es que vamos a renunciar. ¿Cómo que van a renunciar? O sea, si apenas va a iniciar el turno, etcétera, etcétera. No, pues ahí ya, abrí oficina, ni me tomé el café, no, ni desayuné, ni comí. Todo el día me la pasé hablando con los colaboradores, con el jefe, con jurídico, con los dueños, con finanzas. Todo el día me la pasé ahí. Se supone que yo salía a las 6 de la tarde. Para no hacerte la larga,
terminé saliendo de la oficina a las 9 de la noche. Entonces, Sí, claro. al día siguiente no podía ni siquiera levantarme, estaba agotadísimo. Entonces, eso fue, si bien es cierto que fue algo que se pudo haber prevenido, es cierto, pero realmente simplemente por ese bomberazo o ese incendio me consumió todo el día. Pregúntame de todas las actividades que tenía programadas, no alcancé ni siquiera a ver cuáles eran. Que tenía ya entrevistas, que tenía que ver otros resultados, que tenía que hacer presentaciones, no las pude realizar. ¿Por qué? Porque tenía ahí ese incendio. Entonces, si en una empresa solamente te dedicas a responder con esos incendios, el burnout que vas a tener al rato va a ser imposible. Es un buen punto para que nos replanteemos eso, ¿verdad? Para que la audiencia se pregunte, ¿mi función está siendo únicamente en solucionar problemas o realmente estamos siendo estratégicos? Es un buen momento para hacer una pausa a lo que estamos haciendo y reflexionar, ¿no? Solo nos encargamos en el día a día de solucionar estos conflictos que ya dijimos que son sumamente desgastantes, o realmente estoy siendo estratégico. Si están siendo estratégicos, pues bueno, los felicitamos y sigan así, ¿no? Sigan el buen trabajo que están haciendo. Pero si no es así, tomen un tiempo, ¿no? Y aprovechen estos consejos que vienen aquí en el podcast y empiecen de poco a poco a generar este plan de acción, ¿no? Este plan de mejora para pasar de únicamente estar solucionando problemas a prevenirlos, que es al final lo que todos buscamos, ¿no, José? Es correcto. ¿Qué digo? Jamás se van a acabar estos incendios, ojalá, pero pues a final de cuentas hay que estar preparados, se pueden prevenir la gran mayoría de ellos y pues hay que estar ahora sí que sacando el departamento adelante. Sí, claro, se pueden disminuir en gran manera, como decías hace un momento, si tenías 1 cada 2 días, 1 por semana incluso, se pueden reducir a 1 al mes o 1 cada 2 meses, ¿no? Si vamos trabajando en esta estrategia. Para recapitular, para pasar de la parte reactiva a estratégica, tenemos encuestas. ¿Qué más dirías que podemos hacer? Encuestas, platicar con la gente. Empoderar a tus líderes, de nueva cuenta. Sí. También acercarte también con las diferentes partes dentro de tu propia empresa, no solamente con los líderes, ya sea, por ejemplo, con otros departamentos, como puede ser jurídico, con finanzas, con dirección, para poder comenzar a establecer ese tipo de rubros. Yo te podría poner otro ejemplo no tanto personal, de varios compañeros, que tal cual ellos me decían, oye, es que yo estoy solo en recursos humanos, yo me tengo que encargar de todo y no me da el tiempo, etcétera, etcétera. Y en automático para mí fue la pregunta clave, oye, ¿por qué no solicitas un auxiliar? La respuesta se quedó así como que, o sea, con un auxiliar, sí es cierto, no te va a liberar de toda la chamba, pero a la hora de que con el auxiliar tú ya empiezas a delegar ciertas responsabilidades, tú ya te puedes enfocar a otras cosas. Sí, delegar lo operativo y empezar a la estrategia, claro. Que obviamente solicitar una nueva persona para tu departamento siempre incluye en ocasiones mucha burocracia, procesos y demás, pero pues también volvemos a los puntos que hablábamos hace unos momentos. ¿Qué tanto tú como Departamento de Recursos Humanos estás avanzando para poder solucionar este tipo de temas? Y este ejemplo lo digo a modo de las empresas que tienen en ocasiones 1 o 2 personas para el departamento solamente de recursos humanos. Digo, ¿para qué mejor sería o el ideal que tengas al líder, alguien de reclutamiento y selección, alguien de desarrollo organizacional o un equipo completo de cada una de estas diferentes áreas? Digo, a todos los que estamos en recursos humanos quisiéramos tener así un equipo súper robusto, en ocasiones yo sé que no se puede, pero pues también ese tipo de funciones, ¿qué tanto puedes tú delegar? ¿Qué tanto te acercas con las diferentes áreas de tu propia empresa para empezar a negociar ese tipo de factores? No, pues muy, muy bien, José. Creo que fue muy enriquecedor este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras comentar a la audiencia? Pues solamente un último consejo, que sería que no se enganchen con los incendios. Claro. Háganlos parte de ustedes, van a pasar, pero a final de cuentas todo se puede solucionar y todo se puede prevenir. Sí, dejarlos en el tema laboral, solucionarlos y sí, no tener ese resentimiento que a veces pasa, somos humanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José, por acompañarnos nuevamente.
Recuerden, en la cajita de aquí abajo, tanto en Spotify como en YouTube, pueden poner qué otros temas les gustaría que platiquemos en este podcast. Pueden compartirlo, recomendárselo a sus amigos si creen que esta información les va a ser de utilidad. Reaccionen también para que más personas les pueda llegar esta información. Recuerden, un podcast nuevo cada semana. Nos vemos.